¿Has notado que algunas personas después de una liposucción el abdomen no se ve liso, plano, hermoso, sino que luce como con irregularidades o grumos? Pues eso es fibrosis y en este video te voy a contar de qué se trata, cómo prevenirla y cómo resolverla en caso de que ya se haya presentado. ¿Qué pasó para que se formara fibrosis? ¿El paciente no se cuidó? ¿La cirugía estuvo mal hecha? Quédate a ver este video porque tengo mucho para contarte, incluyendo consejos clave para garantizar el mejor resultado posible. Hola amor, soy la doctora Jailen Solarte y te doy la bienvenida a mi canal. Si eres nuevo o nueva por acá, en este canal hablamos de medicina estética en términos sencillos para que tomes decisiones informadas y te realices tratamientos estéticos de manera segura. Como te dije en la introducción, en este video vamos a hablar de la fibrosis que se produce después de una liposucción. Pero antes de hablar del tema en cuestión, empecemos por definir qué es una liposucción. La liposucción es un procedimiento quirúrgico que permite eliminar depósitos de grasa localizada en diferentes áreas del cuerpo, como el abdomen, muslos, brazos, flancos, papada, etc. A través de pequeñas incisiones se introduce una cánula que aspira o extrae la grasa, remodelando la silueta del paciente. Es importante aclarar que la liposucción no es un tratamiento para perder peso, sino una técnica para esculpir el cuerpo y mejorar su contorno. Existen diferentes técnicas de liposucción, incluyendo la liposucción tradicional, la asistida por láser y la asistida por ultrasonido, cada una con características específicas que pueden influir en la recuperación y en los resultados. La liposucción es un procedimiento que no empieza cuando llegas al quirófano. Si quieres tener buen resultado, un resultado que se mantenga en el tiempo y con menos incidencia de complicaciones, debes prepararte para tu cirugía unos 3 o 4 meses antes. Es que ya ven que con frecuencia escuchamos, es que me la hice y engordé el doble. Es que el problema es el cirujano que tiene mala mano y por eso no me duró el efecto. Hay 3 pilares fundamentales que son clave para que tengas éxito en tu cirugía. Primero, alimentación saludable. No esperes a hacerte la cirugía. Es que cuando me opere, ahí sí voy a comer sano. No va a pasar, corazón. Necesitas adoptar hábitos de alimentación saludable mucho antes de la cirugía. Y fíjate que estoy hablando de hábitos de alimentación saludable. No estoy usando la palabra dieta. Porque cuando los médicos decimos dieta, se interpreta como una alimentación restrictiva de 2 o 3 meses y que luego, chao, abandonamos y nos olvidamos de comer sano. Entonces, 4 o 5 meses antes de tu liposucción, búscate un nutriólogo que te haga un acompañamiento y reeducación alimentaria. Te aseguro que si llegas a tu cirugía con una alimentación equilibrada y un peso estable, vas a poder mantener esos resultados durante años. Segundo, vida sana. Evita el tabaco, el cigarrillo, duerme bien. Si tienes insomnio, busca ayuda profesional que te ayuden a controlar y superar ese insomnio. Si puedes, controla el estrés. Haz meditación o yoga, cualquier actividad que te ayude a controlar el estrés y la ansiedad. Estos 3 factores son muy buenos alterando el metabolismo y por consiguiente haciéndonos subir de peso. Además, estos 3 agentes, cigarrillo, insomnio y estrés, alteran la producción de colágeno. Si no hay colágeno de buena calidad y de buena cantidad, la cicatrización se entorpece haciéndonos tener feos resultados. Y tercero, pero no menos importante, actividad física regular. Lo que te guste. No te digo ir a matarte a un gimnasio. Puede ser cualquier actividad que te permita moverte, sudar un poco y que la puedas hacer varias veces por semana. Estas recomendaciones son tan importantes como la elección de un buen cirujano. Y no solo vas a optimizar los resultados de la liposucción, también vas a tener menos inflamación. Y menos inflamación se traduce en menos complicaciones. Ahora sí, ¿qué es la fibrosis post-liposucción? Primero, entendamos que cualquier herida, golpe, injuria, lastimadura o corte en nuestro cuerpo implica un proceso de cicatrización y nuestro cuerpo cicatriza formando fibras. Entonces, siempre que estemos cicatrizando, vamos a formar fibrosis. La fibrosis hace parte del proceso de cicatrización de cualquier tejido. Lo que pasa es que habitualmente esa fibrosis es imperceptible. Cuando hablamos de fibrosis postquirúrgica, en realidad estamos haciendo referencia a una cicatrización excesiva. Hablamos de la formación de tejido fibroso en mayor cantidad de lo habitual. Esa formación excesiva de tejido fibroso o hiperfibrosis puede generar endurecimiento, irregularidades en la piel y en algunos casos dolor o limitación para los movimientos. Para entender mejor, pensemos en una cicatriz queloide. Ahora imaginemos que esa cicatriz queloide se formó debajo de la piel y que no fue solo una. Imaginemos que tenemos varios bultitos de queloide debajo de la piel. Ojo, no estoy diciendo que la fibrosis es una cicatriz queloide. Te estoy haciendo una metáfora para que puedas tener una idea de qué es lo que pasa debajo de tu piel
cuando tienes una fibrosis postquirúrgica. Para saber cómo evitarla, primero debemos conocer qué factores nos predisponen a formar fibrosis. El primero, la técnica quirúrgica. A mayor trauma durante la cirugía, a mayor tiempo de duración de la cirugía, hay mayor probabilidad de formar fibrosis. 2. La predisposición de cada paciente a formar fibrosis. Si en el pasado tuviste una herida por cualquier razón y ves que ese corte o lastimadura no cicatrizó de una manera bonita, ya puedes intuir que tu cuerpo tiene una tendencia hacia la cicatrización anormal. Y ese es un factor en el que, desafortunadamente, los médicos no podemos influir. Y tercero, inflamación. Siempre que nos sometemos a un procedimiento quirúrgico puede haber inflamación, pero en algunos casos esa inflamación se produce de manera exacerbada. Y a mayor inflamación, mayor formación de líquido en el área de la cirugía. Mientras más líquido se forme, más se estimula la cicatrización y por ende más fibrosis se va a formar. Hasta aquí espero que se vaya entendiendo. Si no es así, dímelo en los comentarios. Tu devolución es muy importante para continuar mejorando la calidad de contenido que te ofrezco. Y si se está entendiendo bien, también házmelo saber en los comentarios. ¿Se puede evitar la fibrosis? Yo atiendo muchos pacientes con fibrosis post-liposucción, así que tengo mucha experiencia en el tema. Lo que he visto en la mayoría de pacientes, con muy contadas excepciones, es que la falla estuvo en las recomendaciones y en el control postquirúrgico. Por alguna razón, algunos cirujanos no le explican a sus pacientes todos los cuidados que deben tener después de la cirugía. Si hay un buen asesoramiento en cuidados postquirúrgicos y si el paciente cumple con esas recomendaciones, vamos a disminuir mucho la probabilidad de tener una hiperfibrosis. Vamos por partes. Frente a la técnica quirúrgica y tu propia predisposición a cicatrizar mal, no hay mucho que podamos hacer. Entonces, enfoquémonos en el factor inflamación. Ya te expliqué que la acumulación de líquidos es una causa de hiperfibrosis. Entonces, uno de los objetivos postquirúrgicos es controlar esa inflamación. El paso número 1 es dar al paciente un antiinflamatorio específico para disminuir esa producción de líquidos. Por favor, no te automediques. Es tu médico el que va a indicar la opción adecuada para tu caso. No obstante, esto no frena la producción de líquido, solo la disminuye. Entonces, ¿qué hacemos con el líquido que se sigue formando día a día? En este punto son fundamentales dos acciones: uso de faja y masajes de drenaje postquirúrgico. Hablemos de la faja. Debería ser el cirujano quien asesora al paciente con respecto a las fajas ideales. No obstante, eso no siempre ocurre y dejan que el paciente compre y use cualquier faja. Una faja adecuada va a mantener comprimida la zona, impidiendo que haya espacio donde acumular líquido. La mala faja va a ser complaciente y va a permitir que todo ese líquido permanezca retenido en los tejidos. Además, una buena faja va a ayudarte a moldear tu figura y por consiguiente a tener un resultado más hermoso. Otra ventaja de usar una faja adecuada es que al mantener la piel pegada a los planos profundos, ayuda a prevenir la flacidez residual. La faja deberías usarla 24/7. ¿Qué quiero decir con esto? Durante el primer mes deberías usar la faja 24 horas al día, los 7 días de la semana. Básicamente, solo podrías sacarte la faja para bañarte y para los masajes, que ya vamos a hablar de eso. Las fajas postquirúrgicas ya vienen diseñadas con agujeros en la parte inferior para que no te la tengas que quitar ni para ir al baño. El segundo mes deberías usarlas por lo menos 12 horas todos los días. Elige el horario que más te convenga, puede ser durante el día o durante la noche. Otra cosa importante respecto al uso de faja es que se deben evitar los pliegues. Todas las fajas hacen pliegues, sean buenas o sean malas, pero es necesario evitar que esos pliegues impacten en la piel. Para ello ya venden unas tablas especiales que impiden justamente ese pliegue trasladado a nuestra piel. ¿Qué faja deberías comprar? No te puedo hablar de marcas porque no sé en qué lugar del mundo estás viendo este video, pero te puedo dar algunos consejos para acercarte a la mejor elección. Las fajas suelen tener cierre lateral, oblicuo o central. Mi recomendación es que compres las de cierre central. Este tipo de modelo va a permitir un mejor moldeado corporal y va a reducir el riesgo de asimetrías. Otra recomendación es que prefieras las de doble tela. Son fajas de mejor calidad y mejor compresión. Suelen tener una tela interna hipoalergénica y otra externa que asegura una mayor compresión. También te sugiero optar por las de cierre con broche y no las que cierran con cremallera o velcro. Ahora hablemos de los masajes. Si te fijas, anteriormente yo usé la expresión masajes de drenaje postquirúrgico. No dije drenaje linfático, porque el drenaje linfático tradicional implica movimientos que son muy suaves, casi como una caricia. Y en el postoperatorio de una liposucción se requiere la mano un poquitito más fuerte. Es importante realizar estos masajes porque ellos van a estimular la eliminación del líquido que se produce diariamente y ya sabes,
Menos líquido, menos riesgo de fibrosis. Seguramente escuchaste el refrán de cada médico con su librito, así que yo te estoy hablando de lo que funciona desde mi experiencia. Yo recomiendo iniciar con los masajes cuanto antes, idealmente al día siguiente de la cirugía, a más tardar el segundo día. ¿Que duelen? Sí, pero son necesarios. Y a partir de allí, yo sugiero masajes diarios durante mínimo una semana. Luego, hay que evaluar la evolución del paciente para determinar si se debe continuar con masajes diarios o se pueden espaciar cada 2 o 3 días. Yo recomiendo un mínimo de 15 sesiones de masajes. Pero mientras más te hagas, más lindo va a ser tu resultado. Ya sabemos que la inflamación produce líquido y que el líquido aumenta el riesgo de fibrosis. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir la inflamación? Además de los antiinflamatorios, es de buena práctica realizar sesiones de ultrasonido. El ultrasonido es un aparato que reduce la inflamación, favorece la circulación linfática, mejora la síntesis de colágeno e incluso puede ayudar a disolver la hiperfibrosis en sus primeras etapas. ¿Y el ejercicio? ¿Cuándo podrás volver a hacer actividad física? Si bien caminar es recomendable desde el primer día para evitar trombosis, los ejercicios intensos deben evitarse como mínimo durante el primer mes o hasta que tu médico lo indique. El ejercicio prematuro aumenta la inflamación, que ya te lo dije muchas veces. A mayor inflamación, mayor riesgo de hiperfibrosis. Doctora, ¿y yo qué hago? Mi médico no me explicó nada de eso y tengo mucha fibrosis. O hice todo lo que estás diciendo y aún así tengo fibrosis. Ok, hablemos de cómo podemos resolver la hiperfibrosis. Hay varias terapias a las que podemos recurrir. Desde ya te digo que no hay una mejor que la otra y que muchas veces la solución es combinar los tratamientos. Dependiendo de cada caso, los médicos vamos a armar un protocolo de tratamiento específico para ti. Disolverla no es fácil, lleva tiempo, por lo que vas a necesitar llenarte de mucha paciencia. El ultrasonido continúa teniendo relevancia en esta etapa, ya que el proceso inflamatorio y el proceso de cicatrización pueden durar desde 6 meses hasta 2 años, y esta tecnología ayuda a ordenar ambas cosas. Además, mejora la elasticidad de la piel. Es un tratamiento muy tranquilo y sin dolor. Una de las alternativas más odiadas es la carboxiterapia. Este tratamiento consiste en inyección de dióxido de carbono en la zona que se quiere mejorar. Este gas ayuda a romper los tabiques fibrosos y estimula la circulación sanguínea en la zona. Las enzimas recombinantes, específicamente la hialuronidasa y la colagenasa, ayudan a degradar o disolver los nudos de hiperfibrosis y mejoran las irregularidades de la piel. En casos graves, a veces será necesario recurrir a las infiltraciones locales con corticoides. Estos disuelven los nudos fibrosos más rebeldes, pero se requiere un médico con mucha experiencia para su uso para evitar complicaciones adicionales. No quiero despedir este video sin antes pedirte que te suscribas al canal. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón para poder seguir generando contenido con información que te sea útil. De paso, te dejo por acá y en la descripción mis otras redes sociales donde vas a encontrar más información sobre todos los tratamientos que realizamos en Estética Solarte. Conclusión: la liposucción es una gran aliada para mejorar el contorno corporal, pero su éxito depende no solo del quirófano, sino de los cuidados pre y posteriores. Evitar la fibrosis y mantener los resultados a largo plazo requiere de un compromiso con los masajes, con el uso adecuado de fajas, la hidratación, la nutrición y los tratamientos complementarios. Es fundamental acudir a un especialista si notas algún signo de fibrosis para recibir un tratamiento adecuado y evitar complicaciones. Si estás pensando en una liposucción o te has realizado una recientemente, sigue estos consejos para asegurarte de obtener el mejor resultado posible. Con el enfoque correcto es posible mejorar la textura de la piel y restaurar los resultados deseados. Mi corazón, gracias por quedarte hasta el final del video. Si te pareció útil la información, déjame un like y comparte este video con ese amigo o amiga que está pensando en hacerse una liposucción. Y si te quedó alguna duda, escríbela en los comentarios que con gusto te responderé personalmente. Fue un placer preparar este contenido para ti. De verdad, espero que te haya sido útil esta información. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.